policía y su compañero canino ya habían visto peligro antes, pero nada los preparó para lo que yacía bajo el viejo puente de hierro. Durante 2 largos años, Blitz se negó a cruzar ese puente, gruñendo, temblando, rechazando cualquier orden. Todos pensaron que era solo una obstinación, hasta que el río se secó. Fue entonces cuando el perro condujo a su guía hasta una camioneta oxidada enterrada en el lodo, y con ella la verdad. Lo que sucedió después te romperá el corazón. Y luego, poco a poco, lo sanarás con fe, lealtad y el poder de una justicia largamente postergada. Antes de empezar, dime desde dónde estás viendo. Deja tu país en los comentarios. Quiero ver hasta dónde llega esta historia de valentía y redención. Y si crees que ningún animal debería llevar una carga en silencio, que toda alma merece paz, suscríbete porque la historia que estás a punto de escuchar podría cambiar tu perspectiva sobre la lealtad eterna. El viento soplaba desde las montañas Bitterroot con un siseo suave y constante, barriendo los campos de principios de otoño de Fairbank, Montana. Un pueblo demasiado pequeño para aparecer en la mayoría de los mapas estatales, pero lo suficientemente grande como para albergar su cuota de viejas historias y un dolor silencioso. Una fina capa de polvo gris flotaba en el aire, agitada por el viento cortante que descendía de las crestas de las montañas. Jack estaba fuera de la cabaña, con una taza de café calentándose las manos, observando a Blitz, olfateando el horizonte con movimientos lentos y pausados. El pastor no había vuelto a dormir. Pasó la mayor parte de la noche pegado a la puerta principal, gimiendo de vez en cuando, siempre vigilando. Justo antes del amanecer, Blitz se agachó y arañó la puerta del dormitorio de Jack, hasta que se levantó. El perro lo sacó al frío, mientras su aliento se difuminaba a la luz de la luna. La luna, dorada y pálida, era de un tamaño anormalmente grande, proyectando un puente plateado y una plata fantasmal. Blitz se adelantó al trote, se detuvo justo antes de la base del puente y levantó el hocico. El sonido que se le escapó no fue un ladrido ni un gemido, sino un aullido largo y evocador que resonó sobre el lecho del río y en el silencio quebradizo de las colinas circundantes. Jack no había hablado. Simplemente se quedó junto a su compañero y escuchó, consciente de que algo antiguo y oculto se había despertado. De vuelta en la comisaría esa mañana, Jack volvió a centrarse en el expediente de Lucas Harrow. Estuvo guardado en los archivos, bajo casos sin resolver, durante 2 años. El cielo era un lienzo de un azul pálido veteado de gris, el tipo de cielo que prometía una helada temprana. Pero al abrirlo, la carpeta estaba más ligera de lo esperado, demasiado ligera. Dentro solo había 3 páginas. El informe inicial de la persona desaparecida, una nota vaga del ex-sheriff y un informe de autopsia, en blanco, sin firmar, nunca presentado. Jack frunció el ceño. El procedimiento habitual habría incluido transcripciones de entrevistas, mapas de raíces, pistas forenses y cualquier información del vehículo. Pero aquí, nada. Peor aún, la segunda página tenía una gran sección tachada con rotulador, y la nota en cursiva del sheriff Waller simplemente decía: "Ega sin pistas viables, posible fuga. Caso cerrado a la espera de nueva información". Eso no cuadraba. Lucas Harrow no era un fugitivo. Tenía una cuenta bancaria con depósitos regulares, no tenía antecedentes penales y era conocido por su diligencia como contratista e investigador. Jack recordaba la primera vez que Lucas pasó por Fairbank. Encantador, curioso, con un bloc de notas clásicos siempre bajo el brazo. Había estado preguntando por ahí sobre los envíos de troncos, las entregas de retroexcavadoras, el puente en sí. El oficial Jack Rake estaba de pie junto a la patrulla, con una mano apoyada en el techo y la otra sosteniendo un termo de café negro que se había enfriado hacía tiempo. Jack rondaba los 40. Era alto y tenía los hombros anchos de un hombre que había pasado años con equipo táctico. Jack no le había dado mucha importancia en aquel momento. Muchos contratistas pasaban por allí haciendo preguntas. Pero ahora, 2 años después, las preguntas pesan más. Volvió a mirar la nota de Waller. No tenía fecha. Jack cerró el expediente y se lo metió bajo el brazo. Solo quedaba un lugar al que ir que pudiera dar respuestas. El propio Waller. Waller se había retirado a una pequeña granja, a las afueras de Fairbanks South Ridge,
enclavada entre un grupo de pinos moribundos. La casa tenía pintura azul descascarada y un porche torcido que se inclinaba como un anciano con problemas de espalda. Una camioneta Ford desgastada estaba estacionada en el camino de grava, con una gruesa capa de polvo en el parabrisas. Waller abrió la puerta después de 3 golpes. Parecía mayor de lo que Jack recordaba. Su figura alta se había adelgazado con el tiempo y su postura, antes imponente, había dado paso a una ligera encorvadura. Llevaba el cabello canoso peinado hacia atrás con pulcritud, pero sus ojos, de un verde pálido y penetrantes como siempre, observaban a Jack con cautelosa paciencia. «Sheriff Rake», dijo Waller con voz seca. «¿No te esperaba tan temprano?» Llevaba el pelo castaño oscuro, corto y canoso en las sienes, pero sus ojos azul acero seguían siendo penetrantes. «Yo tampoco esperaba estar aquí», respondió Jack saliendo al porche. «¿Te importa si hablamos?» Waller se hizo a un lado sin decir palabra. La casa olía ligeramente a tabaco y cedro, con una cafetera humeando suavemente en la estufa. La sala estaba limpia, pero vacía. Sin fotos, sin adornos, solo un sillón reclinable desgastado y una pila gruesa de libros sobre derecho estatal. «Acá no has venido a tomar café», dijo Waller sentándose en el sillón. Así que adelanté yo». Jack dejó caer el expediente sobre la mesa de centro. «Ada Lucas Harrow. Su caso se presentó bajo tu supervisión, pero dio un golpecito a la carpeta y ya no es un expediente, es una tapadera Waller ni se inmutó. Simplemente se cambió en la carpeta y luego apartó la mirada. «Lo recuerdo». «Entonces, ¿por qué falta la mitad de su expediente?», preguntó Jack, inclinándose hacia adelante. «Porque tu única nota dice fugitivo. Ese chico no huyó. Encontró algo y alguien quería que desapareciera». Una cicatriz corta e irregular le recorría la barbilla hasta justo debajo de la oreja izquierda, causada durante una redada de narcóticos en las afueras de Missoula, hacía 5 años. Se había trasladado a Fairbank poco después del accidente que le costó la vida a su esposa, Caroline. Waller apretó la mandíbula. «Hay cosas, Jack. Si las descubres, no arruinarás unas cuantas carreras. Entierras a la gente, viva o muerta». La voz de Jack bajó. «¿Crees que alguien enterró a Lucas?». Waller no respondió de inmediato. En cambio, abrió un pequeño cajón junto a su silla y sacó una hoja doblada. Se la entregó a Jack, la que había dejado en mi escritorio 2 días después de la desaparición de Lucas. Sin remitente, sin firma, solo eso. Jack abrió la página. Era una fotocopia de una foto de Lucas de pie, en la boca de una alcantarilla bajo un puente plateado, señalando algo fuera de cámara. Una sombra borrosa, indistinta, a poca altura del suelo. Detrás de él, en la oscuridad del túnel, algo metálico brillaba. Tal vez una forma o una caja. En el reverso de la página, escrito en mayúsculas pequeñas. Hacía demasiadas preguntas. «Mantén las narices limpias y que nadie más desaparezca». Jack levantó la vista. Desde entonces, se había vuelto tranquilo y reflexivo, un hombre que prefería la soledad a la charla trivial y que sepultaba su dolor en la rutina. «¿Por qué no lo denunciaste?». La voz de Waller se quebró. «Porque mi hijo murió esa misma semana. Y un día después de recibir esa carta, encontré la ventana de su habitación abierta. Alguien había dejado un cuchillo de caza en su almohada. Ninguna nota, solo el cuchillo. El silencio entre ellos era denso. No pude proteger a mi propia sangre», dijo Waller finalmente. «Así que lo dejé en paz y cerré los archivos». Jack se puso de pie. «Ya no eres sheriff». «Yo sí. Y no me asusto fácilmente». Waller soltó una risita entrecortada. «¿Crees que fue el miedo lo que me mantuvo callado?». «No, Jack. Es saber que a veces el silencio es lo único que mantiene a los lobos fuera». Esa noche, al volver a salir la luna, Blitz empezó a pasearse por la puerta principal. Jack se levantó de su escritorio, aún con la fotocopia que Waller le había dado en la mano, y siguió al perro al fresco aire nocturno. Blitz avanzó rápidamente por la calle, pasando junto a los buzones oxidados, y se dirigió a la orilla del río. Al llegar al terraplén de tierra cerca del puente, Blitz se detuvo. A su lado estaba sentado Blitz, su compañero canino,
un pastor alemán negro y canela, de 6 años, con jorobas pronunciadas y una alerta férrea que nunca parecía flaquear, excepto cuando estaban cerca del puente de plata. Blitz tenía una larga cicatriz que le recorría la pata trasera izquierda, recuerdo de un artefacto explosivo improvisado en la carretera durante una redada antidrogas con Jack, cuando ambos estaban destinados en Elina. Ladeó la cabeza. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de urgencia, y entonces aulló. No como antes. Aulló más fuerte, más agudo, como una señal. Jack miró fijamente hacia el lecho expuesto del río, la figura que había visto antes. Solo que ahora estaba más despejado, rectangular, como una caja, y Blitz ya se dirigía hacia él. El cielo bajo y pálido sobre Fairbank proyectaba un tono plateado sobre el lecho seco del río Bitterroot. El viento había amainado en algún momento de la noche, dejando la mañana tranquila y misteriosamente silenciosa. Jack estaba de pie en la orilla del río, con las botas hundiéndose ligeramente en la tierra agrietada mientras observaba el terreno expuesto bajo un puente plateado. A su lado, Blitz olfateó el aire y trotó hacia adelante, con la cola rígida y el cuerpo tenso, con algo entre el instinto y la memoria. El objeto que habían visto la noche anterior, medio enterrado en arcilla y limo, seguía allí más nítido ahora a la luz del amanecer. Era la esquina trasera oxidada de una vieja camioneta, con su pintura azul descolorida modelada con manchas marrones de corrosión. Apenas se veía un neumático, desplomado sobre sí mismo como un pulmón, sin aliento. Emily Harrow llegó momentos después, deteniéndose en un viejo Subaru beige cubierto de polvo de las carreteras de montaña. Salió con vaqueros, botas y una camisa de franela roja descolorida. A pesar de su carácter tranquilo y calculador, Blitz se había ganado la reputación de ser uno de los perros más intrépidos del departamento, arremetiendo contra la droga, olfateando explosivos ocultos, sin inmutarse jamás ante la violencia. Llevaba el pelo castaño rojizo recogido, y su rostro, normalmente de expresión penetrante, estaba pálido, tenso por un temor consciente. «He tu mensajeo», dijo, acercándose con cuidado. «¿De verdad?» Jack señaló la camioneta, semidescubierta. «No oficialmente, pero estamos a punto de descubrirlo». Blitz rodeó el vehículo como un fantasma del pasado, rozando con la nariz el parachoques embarrado antes de excavar repentinamente en la base con movimientos rápidos y urgentes. Salió tierra y piedras mientras Jack y Emily observaban en tenso silencio. No tardó mucho. Blitz descubrió una placa parcial. Los bordes estaban oxidados, la pintura apenas se adhería a la superficie. Emily se arrodilló, entrecerrando los ojos. Le temblaba la voz al hablar. «Oh, esa es su placa. La memoricé el día que compró la camioneta. LKG24 Sun 7E. No mano debe aparecerse. Omoleno van a las reclama el que me acaba con uno. Anlea KG24 Sun 7E. Extendió la mano como para tocarla, pero se detuvo. Le temblaban las manos en el regazo. Jack le puso una mano firme en el hombro y luego se acercó al conductor. La cabina estaba sepultada bajo al menos 60 centímetros de lodo, y la puerta estaba deformada por años de presión del cieno. Pero ese puente, ese maldito puente. Jack se giró hacia él, el viejo puente plateado, un puente de hierro y hormigón que cruzaba el río Bitterroot justo al norte del pueblo. Metió la mano en su bolsa de herramientas y sacó una pala compacta, comenzando la cuidadosa tarea de limpiar la ventana. Les tomó una hora, pero finalmente la ventana del pasajero quedó lo suficientemente expuesta como para abrirla. El olor que escapaba era a humedad, a metal viejo y podrido, pero algo atrapado en la tierra mojada. Blitz se quedó atrás, con las orejas gachas y la cola baja. Dentro de la cabina, los asientos eran apenas perceptibles, de tela descolorida y oscurecida por el tiempo y el agua. En el tablero, aún enganchado a la consola central, había una grabadora portátil. Jack lo extrajo con cuidado, limpiando el barro y los residuos de la carcasa. Era un modelo estándar. Funcionaba con pilas y estaba sorprendentemente intacto. Jack se lo entregó a Emily. Ella lo miró fijamente, luego a él. ¿Crees que todavía funciona? Solo hay una forma de averiguarlo. Regresaron a la patrulla, donde Jack guardaba un pequeño kit seco para la recuperación de pruebas. Limpió la grabadora lo mejor que pudo,
Puso pilas nuevas de la guantera y pulsó el botón de reproducción. Estática, ping-dong-pia. Luego un suave zumbido. Y luego una voz. Soy Lucas Harrow. Viernes, 3 de abril. Creo que saben que me estoy acercando. Alguien me siguió desde el restaurante. Dodge blanco, sin matrícula. Desde lejos, parecía pintoresco, casi rústico, con hiedra enroscándose alrededor de los pilares de la base y manchas de óxido que le daban carácter al metal gris. Están vigilando el puente. Ya no creo que pueda confiar en nadie, ni siquiera en la policía local. Alguien está involucrado en esto. Si no lo entiendo, otra vez estática. Luego el portazo, un movimiento y una última frase apenas audible. Hay algo bajo el agua. Caja marcada con un clic. La grabación se cortó. Emily miraba al frente, inmóvil. Sus labios se separaron, pero no salió ninguna palabra. Jack la miró. Estaba completamente quieta, con los ojos húmedos, pero desafiante. Lo mataron, dijo, apenas más alto que un suspiro. Sabía algo, y se aseguraron de que nadie lo encontrara jamás. Jack no respondió. Miró hacia la camioneta. Dentro de la cabina, apenas visible a través del sucio lado del pasajero, había una linterna oxidada. Se acercó a la puerta, metió la mano y la sacó con cuidado. La manija estaba rota. La bombilla, muerta hacía tiempo, pero manchada sobre la lente, era una mancha marrón óxido oscuro. Pero cuanto más se acercaba a Blitz, más cambiaba su humor. Sus orejas se aplanarían. Sangre, omniante. Abrió la puerta del todo, usando una palanca para abrirla de par en par. Las bisagras chirriaron en protesta. El interior era una cápsula del tiempo de los últimos momentos de Lucas. El cinturón de seguridad estaba abrochado, pero suelto, retorcido, como si alguien hubiera intentado quitárselo. La manija de la puerta del pasajero tenía profundas muescas, 4 marcas rectas y paralelas. Jack las examinó en silencio. ¿Hay mal?, preguntó Emily. Jack negó con la cabeza. Demasiado limpio, demasiado deliberado. Estaba hecho con uñas. Intentó salir. A Emily se le llenaron los ojos de lágrimas de nuevo, pero esta vez no apartó la mirada. Un poco río abajo, algo brilló al sol. Blitz corrió hacia allí. Jack lo siguió, protegiéndose los ojos del resplandor. Blitz se detuvo ante un trozo de metal retorcido, medio enterrado en el sedimento. Otra pieza del camión, solo que ésta tenía algo pintado con aerosol. Letras negras tenues y descoloridas, apenas legibles. El ojo de un halcón. Punto 2b. Emily se acercó a Jack. Su cuerpo se tensaría. Entonces empezará el gruñido, bajo e incierto, como una advertencia atrapada entre el instinto y la memoria. Ojo de halcón. Así llamaba Lucas a la persona que le daba información. Jack asintió. Parece que, quienquiera que fuera, usaba el puente para algo más que cruzar. Guardó la grabadora, la linterna y la placa metálica. Mientras volvían a la carretera, Emily se detuvo y contempló el puente, arriba, y el camión abajo. Silencio absoluto. Quiero justicia, dijo. Ni titulares, ni un cierre. Justicia. La tendrás, respondió Jack, y de fondo, Blitz ladró, agudo y seguro. El sol de la mañana proyectaba una luz tenue sobre Fairbank, haciendo que el suelo agrietado brillara como vidrio astillado. Jack estaba sentado solo en su escritorio en la oficina del sheriff. El zumbido de una vieja computadora de escritorio, el único sonido que rompía el silencio. La habitación olía ligeramente a café y papel viejo. El archivo etiquetado como Camino Plateado brillaba en la pantalla, uno de los últimos restos que Jack había recuperado de un disco duro dañado perteneciente a Lucas Harrow. Había empezado hacía 2 años. Jack lo recordaba con claridad. Fue la semana después del funeral de Caroline. Jack había pasado las últimas horas restaurando el disco con la ayuda de Hal Briggs, el único técnico informático del pueblo. Hal rondaba los 55 años. Era calvo, con mechones de pelo canoso en las sienes y una mancha de aceite constante en su camisa vaquera. Tranquilo, meticuloso y un poco paranoico,
Al rara vez hablaba más de lo necesario y prefería las computadoras a las personas. Cuando Jack le mostró la unidad, Howell arqueó una ceja y dijo simplemente, dame una hora. El resultado fue una sola carpeta sin cifrar, Silverpat. Dentro había 5 documentos, 2 mapas escaneados, una hoja de cálculo, una lista parcial del manifiesto y un clip de audio titulado Midnight Cross. Jack abrió la hoja de cálculo primero. Era un registro de nombres, fechas y descripciones de artículos codificados. Algunas entradas estaban etiquetadas como EPA, Iron Dew o Midnight Glass, probablemente códigos de drogas y armas. Las fechas abarcaban los últimos 4 años. Todas las ubicaciones giraban en torno al mismo sitio, el Puente de Plata. Se recostó en su silla, frotándose el puente de la nariz. La voz de Emily resonó en su mente el día anterior. Lucas dijo que el puente era más que un simple cruce. Conectaba a personas que querían permanecer invisibles. Había llevado a Blitz a una patrulla por la autopista 93. Un atajo por el Puente de Plata les habría ahorrado casi 20 minutos, pero en cuanto se acercaron al puente, Blitz hundió las patas en la tierra y se negó a moverse. Abrió el archivo de audio. La estática crepitó un momento antes de que una voz lo interrumpiera. La de Lucas otra vez, un poco distorsionada, pero bastante clara. 2 de abril. Seguí el camión desde el sendero Green River. Sin matrícula. Cruzó el puente a las 2:17 a.m. Paró en South Covert. 3 hombres, 2 cargando cajas, 1 armado. No podía acercarme sin que me vieran. El conductor parecía Waller o alguien con su abrigo. El mismo parche de sheriff. Lo comprobaré mañana. A Jack se le encogió el estómago. El abrigo. El parche. Podría haber sido Waller o alguien que usara su autoridad como tapadera. De cualquier manera, alguien dentro del sistema estaba involucrado, tal vez más de uno. La puerta principal se abrió con un chirrido, interrumpiendo sus pensamientos. Emily entró, con los hombros erguidos y una expresión indescifrable. Jack tiró de la correa, gritó e incluso le lanzó un trozo de cecina de venado, su favorita. El perro no se movía. Llevaba una sudadera oscura con capucha y el pelo recogido bajo una gorra de béisbol. Había algo decidido en su forma de moverse, como si cada paso fuera una decisión. ¿Qué?, preguntó. Jack asintió, acercándola. Lucas tenía razón. Aquí hay un registro completo de contrabando. Drogas, armas, enviadas a través de Silver Bridge, después de medianoche. Entregas regulares, todo coordinado. Emily miró la pantalla. Él lo sabía. Murió por ello. No murió en vano, dijo Jack con voz firme. Vamos a terminar lo que empezó. Mientras hablaban, Blitz, que yacía en silencio bajo el escritorio, se puso de pie de repente. Levantó las orejas, con el pelo erizado. Miró por la ventana de la oficina con una mirada penetrante. Un momento después, una figura pasó junto a George Cain. George tenía poco más de 60 años. Era corpulento y tenía una barba gris que le colgaba como un cardo. Regentaba el desguace de Fairbank y era conocido por su voz potente y su pasión por el bourbon. La mayoría de la gente del pueblo lo consideraba inofensivo, pero Blitz gruñó en voz baja cuando el hombre pasó, con el cuerpo tenso como un resorte. Finalmente, Jack se dio por vencido y condujo por el camino más largo. Jack entrecerró los ojos. Era la tercera vez esta semana que Blitz le respondía. Emily se giró. Lucas mencionó un bastón. Lo llamó el transportista. Dijo que transportaba cosas que nadie quería talar. Jack se levantó, agarrando su chaqueta. Era hora de visitar a George. Encontraron a Cain apilando ejes oxidados detrás de su taller. Levantó la vista al acercarse, con una sonrisa forzada en su rostro. «Sheriff, señorita, ¿a qué debo el placer? ¿Tiene un minuto?», preguntó Jack. George se secó las manos con un trapo. «Siempre hay un minuto para la ley». Blitz seguía pegado a Jack, sin apartar la vista del hombre. Jack señaló con la cabeza hacia el desguace. «¿Alguna vez has transportado cargamentos a altas horas de la noche por el Puente de Plata?», preguntó George con la boca abierta. «¿En serio? ¿Ese puente apenas cabe la caravana de un turista?». Al principio, lo atribuyó al olor de algún animal salvaje. Tal vez un oso o un puma que había dejado un rastro. Pero sucedió una y otra vez desde entonces.
No es precisamente apto para carreteras. No. ¿Te has topado alguna vez con Lucas Harrow?, preguntó Emily, dando un paso al frente. Su sonrisa se desvaneció por un instante. ¿El tipo que desapareció? No lo creo. Qué curioso, dijo Jack, acercándose. Porque tenía notas sobre un hombre llamado Cain que transportaba cajas a las 2 de la madrugada con una placa del condado. La mirada de George se endureció. Pero más te vale tener cuidado con lo que acusas a la gente EO. Jack bajó la voz. EO, no estoy acusando. Todavía no. Pero si no tienes nada que ocultar, quizá nos dejes ver tus troncos de carga. George frunció el ceño y escupió a un lado. Se quemaron troncos en el incendio del mes pasado. Maldito cortocircuito. Jack no lo creyó ni por un segundo. Al salir del desguace, Blitz miró hacia atrás una vez, gruñó y luego se dio la vuelta. Esa noche, Jack se sentó en su porche, observando cómo el viento agitaba la maleza seca más allá de su jardín. Dentro, Blitz caminaba inquieto, deteniéndose ocasionalmente junto a la ventana. La red era real. Era más profunda de lo que creía. El mismo puente, la misma reacción. 2 años después, el misterio empezaba a carcomerlo. El silencio de Waller, la evasión de Cain, y ahora este sendero plateado, un nombre para la red. Sacó el mapa recuperado de Lucas y lo desdobló. Un círculo, marcado en rojo, brillaba tenuemente a la luz del porche. Bajar la DOSB bajo la alcantarilla este. Jack la contempló un buen rato. Mañana iría allí, no solo. El sol aún no había salido cuando Jack Wright aparcó su patrulla en el extremo oeste del Puente de Plata. El lecho del río, seco hacía tiempo y convertido en una planicie agrietada y fracturada, brillaba tenuemente con la luz del amanecer. El aire frío flotaba sobre el suelo como un velo. Blitz salió a su lado, con la nariz crispada y las orejas afiladas como cuchillas. Jack llevaba su chaqueta de campaña y guantes, la linterna sujeta al cinturón y el mapa recuperado de Lucas doblado en el bolsillo. Estaban allí para el lanzamiento 12 Bepin. Emily se había quedado a regañadientes. Tras el enfrentamiento de ayer con Cain, Jack la había instado a descansar, pero ella le hizo prometer que la llamaría si encontraba algo. Jack dio un sorbo lento a su café, haciendo una mueca al sentir la amargura en la lengua. Le había entregado el viejo cuaderno de Lucas encuadernado en cuero antes de irse, con la tapa desgastada y el lomo doblado por el tiempo y el clima. Dentro, apretada entre 2 páginas, había una nota rota escrita a mano por Lucas. Y casi encuentras esto, no podré detenerlos. Hay una caja debajo del puente. Está todo ahí. Nombres, raíces, dinero y yo. Ten cuidado en quien confías. L.O. Jack lo había leído 2 veces antes de guardarlo en el bolsillo interior de su abrigo. Ahora, con Blitz a la cabeza entre la maleza que le llegaba a la rodilla y la maleza quebradiza, examinó la zona justo debajo de la columna de soporte este del puente. No tuvieron que buscar mucho. El hocico de Blitz chocó con algo cerca de un montón de piedras apiladas. El perro se quedó paralizado y empezó a arañar la tierra frenéticamente. Jack se arrodilló a su lado y empezó a cavar con las manos enguantadas, retirando tierra seca y arcillosa. En cuestión de minutos, algo metálico reflejó la luz. Un mango oxidado que sobresalía de la tierra. Detrás de él, Blitz, sentado en la parte trasera de la patrulla, miraba por la ventana, rígido y silencioso, con las orejas ligeramente inclinadas hacia adelante, como si escuchara algo fuera del alcance humano. «Vamos, compañero», dijo Jack, con la voz áspera por el frío y la falta de uso. Jack despejó más espacio. Era una caja de acero, abollada, cubierta de años de mugre, del tamaño aproximado de una caja de herramientas. Un pesado candado colgaba de la parte delantera, oxidado, pero intacto. Jack sacó una palanca de su mochila y la metió bajo la tapa. Con un gruñido de protesta, la cerradura se soltó. Las bisagras chirriaron al abrirse. Dentro yacía un tesoro de secretos. Carpetas envueltas en plástico, fotografías enrolladas y unidas con alambre, memorias USB y fajos de billetes, húmedos y manchados, pero inconfundiblemente reales. Jack metió la mano y levantó la carpeta superior. La abrió y encontró una lista de nombres, recibos de transferencias bancarias, códigos de ruta bancaria,
Fechas, horas, facturas detalladas etiquetadas con nombres en clave de la hoja de cálculo de Silverpath. Y los nombres. Sintió una opresión en el pecho. Reconoció a algunos al instante. George Kane, el agente Arnold Crowley, incluso alguien de la oficina de licencias del condado. Personas con las que había compartido café saludaban con la cabeza en el pasillo del supermercado. Jack sintió un rubor en los ojos. Abrió la puerta del coche y dejó que Blitz bajara de un salto. Blitz estaba sentado a su lado, observando en silencio, con la respiración tranquila y alerta. Jack abrió el sobre con la identificación visual. Dentro había fotografías impresas, granuladas, tomadas de noche, de hombres pasando cajas bajo el puente, una placa de sheriff visible en una chaqueta y un camión del condado estacionado cerca. Una imagen muestra a George Kane estrechando la mano de alguien que Jack reconoció perfectamente, el agente Crowley. Otra mostraba a alguien llevando una pequeña bolsa de lona negra a un bote al otro lado del río. Incluso el rostro de Waller aparece en una esquina borrosa de una foto en medio de una conversación, apoyado en una viga de soporte del puente plateado. Jack guardó todo con cuidado en la caja y la cerró con una brida de su bolsa de equipo. Antes de irse, examinó la zona una vez más. No había otras señales de manipulación, ni huellas de neumáticos, ni huellas aparte de las suyas. El secreto de este dinero había permanecido oculto durante años, enterrado en silencio, pero Blitz lo había encontrado. Al regresar a la patrulla, Jack guardó la caja en el maletero y revisó su teléfono. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Echo Emily, encontré algo en el cuaderno de Lucas. Página 57. Una carta EU Pontolicie. Jack volvió a abrir el cuaderno pasando la página. Dentro, sobre un papel amarillento, había una nota manuscrita. El perro aterrizó con un golpe sordo, sus garras resonando contra la grava, y su cuerpo se tensó al instante al ver el puente. La tinta se había corrido un poco, pero las palabras eran legibles. M, no sé si alguna vez leerás esto. Si lo haces, significa que no lo hice yo. Pensé que podría arreglarlo desde dentro, pero cuanto más indagaba, más claro se volvía. Esto tiene raíces profundas, y no es solo un hombre. Es una red. Ten cuidado. No confíes en nadie a menos que sangre por la justicia. Siempre tuviste eso dentro. Con cariño, Lucas. Jack tragó saliva con dificultad. La carta no era solo una advertencia. Era un último testamento, una confesión, una súplica. Blitz gimió suavemente a su lado, con las orejas gachas. Al percibir el cambio de actitud de Jack, miró al perro y asintió en silencio. Tenías razón desde el principio, amigo. Cerró el cuaderno, puso la patrulla en marcha y regresó al pueblo, con la caja cerrada en el maletero, finalmente sobre la tierra. La tensión que se había acumulado durante días, ahora se sentía como estática en el aire, aguda y cercana, quebrada con cada respiración. Blitz bajó la cabeza, emitió un gemido silencioso y retrocedió 2 pasos cautelosos. Jack estaba de pie en el centro de la oficina del sheriff, con la caja de seguridad de acero del Drop 2B sobre su escritorio como una bomba adormecedora. Emily estaba sentada en un rincón, apretando con fuerza la libreta de Lucas contra su pecho. No había hablado en minutos, con la mirada fija en la foto granulada del agente Arnold Crowley, estrechando la mano de George Kane. Jack ya había enviado los archivos cifrados y las pruebas fotográficas a la Oficina de Investigación del Estado de Montana, a través de un canal seguro. También había emitido una solicitud urgente de refuerzos, señalando corrupción, amenaza urgente y seguridad de la gente. Ahora solo quedaba esperar. Pero algo no cuadraba. Afuera, el sol del atardecer se ponía en el horizonte, proyectando sobre las calles de Fairbank largas sombras ambarinas. Un silencio se apoderó del pueblo, tan extraño como la respiración antes de un grito. Blitz recorría la oficina, tenso, con el rabo agachado y las orejas alerta ante cualquier sonido. Entonces se detuvo, con la mirada fija en la ventana delantera, el cuerpo inmóvil. Jack siguió la línea de visión del perro. Una camioneta negra había entrado en el aparcamiento de grava, frente a la gasolinera, seguida de 2 más. Jack se agachó a su lado. «Es solo un puente, muchacho», susurró, mientras le rascaba detrás de las orejas al pastor. No llevaban distintivos, pero eran demasiado limpios para ser de la zona. Los motores no se apagaron. Jack sacó su arma de la funda y comprobó el seguro. «Emily», dijo en voz baja,
Ve a la trastienda. Cierra la puerta. No la abras a menos que sea yo o los agentes estatales. Emily dudó y asintió. Estaba pálida, pero sus pasos eran firmes. Al llegar a la puerta se detuvo y se giró. Jack, si no lo entiendo, lo harás, la interrumpió con voz firme. Vete, importante. La puerta se abrió. 3 hombres entraron, todos vestidos con chaquetas tácticas oscuras, chalecos antibalas debajo y pistolas enfundadas, pero claramente visibles. El líder entró primero, Fletcher Kane. Fletcher era un hombre alto y de hombros anchos, de unos 40 y tantos años, con espalda esbelta, cabello oscuro y pómulos marcados. Su rostro mostraba la petulancia de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. Pero había algo más duro bajo el encanto y la agudeza que se agudizaban en las sombras. Llevaba un parche de la Fuerza Operativa Regional sobre el pecho, pero no tenía número de placa. Has corrido entre fuego, te has enfrentado a sospechosos armados, pero este puente, ¿qué se esconde en ese acero, Su mirada, calculadora y fría, escudriñaba la sala como un depredador que evalúa a un oponente debilitado. «Usted bueno, Sheriff Reich», dijo Fletcher con una leve sonrisa. «He oído que ha estado cavando donde no debía». Jack no respondió. Mantuvo el cuerpo relajado, pero su mano nunca se apartó del arma. «Interceptaste una investigación federal», continuó Fletcher. «Accediste a pruebas selladas. Pusiste vidas en peligro. Ahora vas a entregar todo lo que te llevaste y a hacerte a un lado». Jack dio un paso al frente. «Esa caja contiene pruebas relacionadas con contrabando, conspiración y asesinato. ¿Crees que voy a entregarla sin más?». La sonrisa de Fletcher no llegó a sus ojos. «Sheriff, los hombres con los que trabajo no hacen papeleo. Se dedican a la limpieza». Detrás de él, uno de los otros agentes se movió un poco demasiado rápido. Blitz dejó escapar un gruñido profundo. La mirada de Fletcher se desvió hacia el perro. Los ojos de Blitz se dirigieron al agua, abiertos y atentos. «Sigues trayendo a tu perro al frente, dijo Jack con voz más baja. «Cuidado con cómo lo llamas». Desde la esquina, uno de los hombres se desabrochó la pistolera. «Oh, señor, yo», dijo en voz baja y tensa. La mano de Fletcher se dirigió hacia su arma, lenta y deliberadamente. «Oh, no seas estúpido, Jackie». Jack no parpadeó. Ya había sido estúpido, pero no tenía miedo. El clic de un seguro al soltarse repetidamente resonó en el suelo de madera. Y luego todo explotó. Fletcher se adelantó, desenfundando su pistola y acercándola al pecho de Jack. Blitz se lanzó. El pastor alemán saltó con un ladrido gutural que rompió el silencio. Todo su peso impactó contra Fletcher en plena embestida, estrellándolo contra un archivador. El arma se disparó, un disparo ensordecedor que se estrelló contra el techo. Jack desenfundó su arma mientras los otros 2 hombres alzaban las suyas. «Suéltenlo», rugió, apuntando con su arma. El río Bitterroot, abajo, fluye perezosamente en esta época del año. Los agentes se quedaron paralizados, parpadeando ante el repentino caos. Fletcher, atrapado bajo Blitz, gritó de dolor cuando el perro se le aferró al antebrazo. Afuera, sirenas, docenas de ellas. Luces rojas y azules destellaban por la ventana de la oficina mientras patrullas entraban en el estacionamiento con chirridos, vehículos marcados como del SBI de Montana, con las puertas abiertas de golpe y oficiales tácticos saliendo en tropel. «Policía estatal», llegó la llamada. «Armas abajo». Jack se hizo a un lado con las manos en alto. Los 2 hombres dejaron las armas y se arrodillaron. Fletcher gimió, con el brazo izquierdo sangrando y la mano derecha temblando de incredulidad. Blitz se bajó de él a la orden de Jack, con el cuerpo aún temblando por el ataque. Los agentes entraron en la comisaría y aseguraron la zona. Una de ellas, una mujer alta y autoritaria, con el pelo negro trenzado y distintivos del SBI, se acercó a Jack. Su placa de identificación decía «Agente Rhea Maddox». Maddox era conocida en la región norte por su estilo práctico y sus investigaciones quirúrgicas. Tras el verano seco, el nivel del agua había bajado considerablemente. Piedras y madera muerta asomaban por la orilla. De unos 40 años, estatura media, complexión robusta, ojos capaces de congelar a un hombre culpable.
Inspeccionó la habitación de un vistazo y de inmediato localizó la caja fuerte. «Sheriff Rake», dijo, tranquila pero firme. «¿Tiene usted pruebas relacionadas con el expediente NTFI 118? «Sí», respondió Jack. «Y todo está ahí. Nombres, rastros de dinero, fotos. La muerte de Lucas Harrow no fue un caso sin resolver. Fue un encubrimiento». Emily salió de la trastienda, con el rostro tenso por las lágrimas, sosteniendo la carta de Lucas en la mano. «Intentó detenerlo», dijo ella en voz baja. «Lo mataron por eso». Fletcher, aún inmovilizado bajo la rodilla de un oficial, escupió sangre al suelo. «Eka no saben lo que hacen. Solo son peones y El agente Maddox lo ignoró. O llevamos 2 años vigilando la celda, pero hicieron lo que pudieron, sacarlos a la luz. Jack miró a Blitz, que tenía un rasguño en el costado y una fina línea de sangre le recorría el pelaje. Se arrodilló junto al perro, apretándolo suavemente. No había rápidos ni peligro. Nada visible que justificara el comportamiento del perro. «¿Estás bien, amigo?», susurró. Blitz golpeó la cola una vez, jadeando. Emily se arrodilló junto a ellos. La carta de Lucas aún estaba en la mano. La dejó sobre el escritorio junto a la caja de seguridad. «Para él», dijo con voz temblorosa. Autumn regresó a Fairbank, no con dramatismo, sino con un cambio de actitud silencioso. El viento se volvió más fresco, el cielo se tornó de un azul más intenso, y las hojas de los árboles de raíz amarga ardían con un brillo dorado, y recuerdos oxidados se incendiaban. Los campos permanecían inmóviles bajo la suave bruma matutina, y por primera vez en meses, el aire no cargaba con el peso de los secretos, solo con paz. Lucas Harrow fue enterrado en una tarde tranquila y nublada en el pequeño cementerio de la ladera, en el extremo norte del pueblo. Desde allí se dominaba la curva plateada del río, ahora con un suave y serpenteante curso gracias a las lluvias tempranas que habían llegado como un regalo. Emily se encontraba a la cabecera de la modesta tumba, con un largo abrigo color carbón y guantes que no se quitó. Su cabello castaño rojizo estaba recogido bajo un sombrero oscuro, sus ojos claros, pero con un borde rojo. Había elegido una lápida sencilla, solo su nombre, fecha de nacimiento y muerte, y la frase «Ed buscó la verdad» y la encontró en silencio. Un pequeño grupo de vecinos participó. La sheriff Rhea Maddox llegó con uniforme completo, de pie con serena dignidad entre los lugareños. También estaba Henry Bell, el anciano pastor del pueblo, delgado y encorvado, pero con una voz que se extendía en la brisa. Pero Jack había aprendido hacía tiempo a confiar en su compañero. Tras la oración final, colocó una pequeña cruz de madera al pie de la piedra, tallada a mano y sin barnizar. «Eco así vivía dijo en voz baja. «Ota la pura verdad». Jack se quedó a cierta distancia con Blitz, quien ahora llevaba un ligero vendaje alrededor del hombro izquierdo. El perro permanecía tranquilo pero alerta, con la cola quieta y la mirada fija. Esta vez, cuando Emily se acercó al puente esa misma tarde, caminando despacio, con la chaqueta al viento, Blitz la siguió voluntariamente. Sin vacilaciones, sin gruñidos, solo pasos silenciosos y alguna que otra mirada a Jack, como invitándolo a unirse. El puente ya no soportaba el peso del miedo. 3 semanas después, la vida en Fairbank se había asentado en algo nuevo. El condado había realizado varios arrestos tras la recuperación de las pruebas de Jack y Emily. George Kane, el agente Crowley y otros esperaban juicio en Helena. Waller, aunque no fue acusado directamente, prestó declaración completa y fue puesto bajo la tutela de testigos en Billings. Se quedó allí, proyectando una larga sombra sobre el asfalto, y dejó que el momento se detuviera. Fletcher, por su parte, fue acusado de conspiración, obstrucción a la justicia y complicidad en múltiples delitos graves. Pero la justicia no fue lo único que regresó a Fairbank. En el centro de Main Street, donde antes se alzaba una antigua tienda de segunda mano, se colgó un nuevo letrero. Emily había transformado el edificio en una librería acogedora e íntima, con estantes de madera y una iluminación tenue canteas. Había un rincón de lectura junto al escaparate, donde los vecinos solían reunirse bajo el sol de la tarde, y un tablón de anuncios titulado Voces que valen la pena recordar, lleno de citas, fotos y poemas enviados por los vecinos. El cuaderno de Lucas estaba en una vitrina cerca de la caja registradora,
abierto por la página que lo contenía. Carta final. Una mañana lluviosa de martes, Jack abrió la puerta de la tienda, con Blitz trotando a su lado. La campanilla del techo tintineó, y el aroma a café recién hecho y cedro llenó el aire. Emily levantó la vista del mostrador y sonrió, genuina esta vez, libre del peso de la protección que una vez había cargado. «Viniste», dijo. «Te dije que pasaría», respondió Jack, quitándose el sombrero. Blitz se acercó a la chimenea, acurrucándose cerca de los ladrillos calientes como si siempre hubiera pertenecido allí. El viento cambió de nuevo, trayendo consigo el penetrante aroma a pino seco, algo más viejo, a metal húmedo, hojas en descomposición y una tenue corriente subyacente de algo parecido a moho. Esa noche, de vuelta en la cabaña, Jack se sirvió un poco de whisky en el té. Emily le sirvió un café a Jack. «¿Ya te han ofrecido algo?», preguntó. Él asintió. «Un puesto de capitán en Bossesman. Más dinero, más supervisión». Y lo rechacé. Ella arqueó una ceja, sin sorprenderse. «Este pueblo aún necesita vigilancia, dijo simplemente. «Ahí, yo todavía necesito la tranquilidad». Más tarde esa noche, mientras el sol se ponía tras las colinas y el silencio se cernía sobre Fairbank, Jack regresó a su cabaña. El cielo estaba pintado de tonos violeta y naranja quemado. El río, antes seco y silencioso, ahora brillaba con una vida tranquila. Al llegar al porche, notó algo encajado en el buzón. Un pequeño paquete marrón con matasellos de Helena. Dentro, envuelto en papel de seda, había un metal de latón pulido que representaba el valor y la integridad. División de Montana. Debajo, una fotografía. Blitz a medio paso, de pie en lo alto de una colina cubierta de hierba, con la cabeza bien alta y la mirada fija al frente. El texto impreso debajo decía: «Era por lealtad más allá del debereo». Jack sostuvo la foto un buen rato y luego miró a Blitz, tumbado en el porche con la cabeza apoyada en las patas cruzadas. Blitz se sentó junto a la ventana de la sala, como siempre, con la mirada fija en la silueta distante del puente. «Te lo has ganado, Hugh», dijo Jack en voz baja, arrodillándose para acariciarle detrás de las orejas. Blitz golpeó la cola una vez. Las estrellas empezaron a aparecer en lo alto, y el viento traía el sonido del río, suave, constante, vivo. A veces, las cosas que más tememos, como un puente viejo o una verdad enterrada, no son obstáculos, sino invitaciones. Invitaciones a profundizar, a escuchar con más atención, a confiar en lo invisible. Blitz no dijo ni una palabra. Sin embargo, guardó un secreto durante 2 años con solo su instinto y su amor inquebrantable. Y fue ese amor el que condujo a la justicia, a la sanación y a la paz. Lucas pudo haber muerto buscando la verdad, pero gracias al coraje de su hermana, la fidelidad de Jack y la lealtad de Blitz, la oscuridad salió a la luz. Y tal vez, solo tal vez, no fue una coincidencia. Tal vez fue Dios obrando a través de la silenciosa persistencia de un perro, el dolor desgarrador de una hermana y la fuerza silenciosa de un sheriff. Quizás los milagros no siempre rugen, sino que susurran, esperan y aparecen justo cuando más los necesitamos. Así que, si crees que ninguna buena acción pasa desapercibida para el cielo, si crees que la justicia y el amor nunca se desperdician, si crees que cada animal merece una voz y cada alma merece paz, comparte esta historia, deja un comentario y suscríbete para más historias de redención y valentía. Y si hoy te conmovió el corazón, escribe amén en los comentarios. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia y a todos los que esperan en silencio un milagro. Sobre el sofá, la foto enmarcada de Carolyn reflejaba la luz de la luna. Ella sonreía y su mejilla, como una foto, se apoyaba en el hombro de Jack, el viento en su cabello dorado, y el lago a sus espaldas ondeaba como plata. Blitz dejó escapar un suave gemido, como si recordara algo que solo él entendía. Jack observó a su perra un rato antes de hablar. «Yo también la extraño, dijo en voz baja. El fuego crepitaba en la estufa. Afuera, el viento susurra desde las montañas como un secreto que se transmite a través del aliento. Jack se transformó de nuevo en el puente a la mañana siguiente durante la patrulla. Blitz se había negado siquiera a mirarlo, girando la cabeza deliberadamente al pasar por la carretera. Había algo en ese lugar, algo más que simple estructura y sombra, y fuera lo que fuese, Blitz lo conocía desde hacía 2 años.
Pero ahora el río estaba bajando, y Jack tenía la creciente sensación de que pronto algo enterrado resurgiría. La semana siguiente llegó con una sequía opresiva que se apoderó de Fairbank como una vieja maldición. El río Bitterroot, antaño testigo constante y silencioso de los ritmos del pueblo, se había encogido bajo la implacable mirada del sol. Al caer la tarde, el lecho del río, cerca del puente de plata, se había agrietado formando largas y dentadas figuras, revelando piedras descoloridas por el calor y el tiempo. La madera a la deriva yacía dispersa como huesos rotos, y los peces, ante sombras fugaces en el presente, no se veían por ningún lado. El oficial Jack Rake se quedó al borde del agua. El crujido del barro quebradizo bajo sus botas rompía el pesado silencio. Blitz seguía detrás de él, caminando en círculos lentos y amplios, con las fosas nasales dilatadas y las orejas erguidas. No había dormido en 3 noches, y Jack tampoco. Todo empezó con los gruñidos, luego los ladridos agudos y repentinos a la nada, a las sombras tras el cristal o a las ramas que arañaban el revestimiento de la cabaña. Pero lo peor fue la tercera noche. Jack se despertó sobresaltado y encontró a Blitz en la puerta principal, con el pelo erizado y un gemido sordo retumbando en su garganta. El perro se negaba a calmarse, paseándose de ventana en ventana como un centinela asediado. Jack había seguido su mirada hacia la oscuridad, pero no vio nada. Aún así, Blitz miraba hacia el puente plateado, con los ojos vidriosos, casi con miedo. Esa mañana, Jack había abierto uno de los viejos cajones de archivos del sótano de la estación, los que el sheriff Waller siempre había mantenido cerrados durante su mandato. Tras la jubilación de Waller, Jack no había tenido muchos motivos para excavar, pero algo en la forma en que Blitz montaba guardia junto a la puerta, decidido a avanzar, lo había impulsado a avanzar. El aire del sótano olía a humedad, y los armarios metálicos crujieron al abrirlos. Dentro había mapas dibujados a mano, levantamientos topográficos y viejas notas de patrullaje enrolladas sobre papel amarillento. La mayoría estaban descoloridas e inservibles, pero una, bien doblada y escondida entre carpetas, le llamó la atención. Era un mapa detallado de Fairbank y sus alrededores. Con tinta roja, alguien había rodeado el puente plateado y escrito una sola palabra junto a él: Igahueco. Jack recorrió la tinta descolorida con el pulgar, inquieto por la insinuación. El sheriff Waller nunca había mencionado nada inusual en el puente. Claro que Waller era un hombre de pocas palabras y demasiados secretos. Jack lo recordaba alto y delgado, con ojos hundidos que siempre parecían estar observando algo justo detrás de su hombro. Tenía una forma especial de responder a las preguntas con preguntas, y tras la muerte de su único hijo en un accidente de caza, el hombre se había retraído aún más. Cuando Jack tomó el mando, Waller abandonó el pueblo a los pocos días. Sin despedidas, sin explicaciones. Jack guardó el mapa en su mochila justo cuando oyó que la puerta principal se abría con un crujido en el piso de arriba. Subió las escaleras y se encontró con una mujer de pie cerca del mostrador, sosteniendo un sobre de manila desgastado contra el pecho. Parecía tener poco más de 30 años, con el pelo castaño oscuro recogido en un moño bajo. Alta y delgada, vestía un abrigo gris pizarra sobre unos vaqueros empolvados por la gravilla del camino, y sus botas tenían el cuero agrietado de los viajes largos. Sus rasgos eran afilados y angulosos, pero no hostiles, más bien como alguien acostumbrado a calcular su entorno antes de hablar. ¿Puedo ayudarla?, preguntó Jack, con la voz baja por la inactividad. La mujer se enderezó un poco. «¿Es usted la agente Rake?», asintió Jack. «Soy Emily Harrow», dijo, y Jack captó una leve vacilación en su voz. «Busco información sobre mi hermano, Lucas Harrow. Desapareció hace 2 años». Jack ya había oído ese nombre, Lucas Harrow. Había pasado por Fairbank en la primavera de hace 2 años. Joven, de 20 y tantos años, cabello oscuro, trabajando como freelance de seguridad. Hizo algunas preguntas en la ferretería, pidió prestado un mapa en la biblioteca municipal y luego desapareció. Emily se adelantó, dejó el sobre en el mostrador y se lo deslizó a Jack. «No hay mucho, solo algunas fotos y notas que dejó».
Mencionó algo sobre cruzar un puente por aquí. Creo que era un puente plateado. Jack abrió el sobre. La foto superior muestra a Lucas sonriendo junto a una camioneta azul desgastada, con la mano levantada saludando. El fondo parecía Fairbanks, North Hills. Su expresión era relajada, pero algo en sus ojos parecía tenso, como si supiera que la cámara observaba algo más que su rostro. Jack hojeó el resto. Recibos, trozos de periódico, un boceto a mano del río Bitterroot marcado con círculos y flechas. Una línea de lápiz descolorido resaltaba. Pruebas bajo el cruce. ¿Cuándo fue la última vez que supiste de él?, preguntó Jack. Emily encogió un poco los hombros, como si hubiera estado conteniendo la respiración desde que llegó. La semana pasada, hace 2 años, me dejó un mensaje de voz, pero casi todo era estática. Solo hoy, o están vigilando. No se puede cruzar. Algo anda mal debajo de yo, y luego se cortó. Jack dejó los papeles. Dijiste que mencionó el puente de plata. Emily asintió. Estaba obsesionado con él. Dijo que conectaba con algo más que la tierra. Que algo se estaba moviendo, quizá drogas o personas. No lo sé. Tenía una fuente, pero no me dijo quién. Jack se volvió loco por la ventana. Blitz se había trasladado de la oficina trasera al porche delantero, mirando de nuevo el río que se secaba y el puente que se alzaba como un fantasma en el horizonte. Y que quizás hayas llegado en el momento justo, Yu, murmuró Jack. Los ríos se secan rápido. Cosas enterradas hace mucho tiempo podrían empezar a salir a la superficie. No lo dijo para causar sensación. Lo decía con toda sinceridad. Esa noche, Blitz se negó a descansar. Recorrió la cabaña con nerviosismo, golpeando la madera con las uñas como un metrónomo de terror. Jack estaba sentado a la mesa de la cocina, extendiendo el viejo mapa de Waller junto a los bocetos de Emily. Al sostenerlos a contraluz, notó algo extraño. Las marcas de Lucas eran casi idénticas a las de Wallers, incluso la misma etiqueta hueca garabateada cerca del puente. A la mañana siguiente, Fairbank despertó bajo una tenue neblina.